Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí es domingo, el 27 de junio. Dios les bendiga. Tengo un mensaje hoy día del libro de Hechos. Entonces eso lo vamos a mirar pronto, pero vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu amor, tu presencia. Ahora pido que tú nos guíes por este mensaje. Pido tu bendición sobre todo eso. También pido por las familias que están sufriendo del COVID todavía, los que han sido impactados, los suegros del Pastor Brian, también John Whitfield, y hay otros también que están pasando por estos problemas. Pido oración por también por Tammy, su espalda, que puede ir mejorando, a nuestra niñeta Carden con su tobillo, y Rebeca, que va a empezar el entrenamiento para el club bíblico. También pido por los que no han podido llegar, la hermana Carmen, la hermana Susana y su esposo Jorge. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Queremos orar especialmente por la hermana Brenda Mancheme, que es la hermana de un amigo nuestro. Pido por ella, que está sufriendo de cáncer, que le mandó a casa así, sin esperanza, pero sabemos que tú eres la esperanza verdadera. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hay que estar orando por las peticiones que va a estar en el internet. Ahora vamos a entrar en el estudio cuando se habla la palabra de Dios. Y eso va a impactar a todos cuando se habla la palabra de Dios. En Hechos 13, versículo 1 hasta versículo 12, habla de ese punto de el versículo clave es el fin del versículo 7, el empiezo del versículo 4, y estaban el procursor Sergio Paulo, varón prudente, esto llamado a Bernabé y Saúl, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elías, el mago. Hermanos, aquí está la cosa. Cuando se habla la palabra de Dios, hay una reacción. Todos responden en una forma u otra. Aquí, cuando Pablo y Bernabé predicaron la palabra de Dios, aquí una autoridad respondió. Quería escuchar la palabra de Dios, deseaba escuchar más, pero al mismo tiempo el mago trató de trancarlo, poner obstáculo a la enseñanza. Y eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, hermanos, aquí mirando el texto, cuando se enseña la palabra de Dios, habrá una reacción a ella. Ahí estamos, hermanos, habrá una reacción a ella. Aquí en este texto, cuando se enseña la palabra de Dios, habrá un deseo de escucharla. Y eso es lo que pasa, hermanos. Mira, en este caso de Bernabé y Saúl, ahí en versículo 7 del texto, hablaba de eso. Y también hay otros más, hay muchos más en la Biblia. Hay Zaqueo, en Lucas 19, que subió un árbol para escuchar la palabra de Dios. Cuando testificamos de Jesucristo, habrá interés de algunos y rechazón de otros, como Pablo cuando predicó del cárcel. Cantaron, testificaron de Jesucristo ahí en la cárcel. El carcelero pidió luz y entró y pidió y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y así esa cosa respondió a la palabra de Dios.
Y de ahí, hermanos, tenemos que entender Hechos 28, 26, versículo 8. El rey habló a Pablo diciendo, bueno, casi me convenció. Eso, pero no le convenció. Hay otros, como hay un dijo, más tarde, cuando yo llegue a ser 50 años, o 55, 60 años, voy a creer, voy a aceptar. Y ahí siempre a los que rechazan la palabra de Dios. Y también hay muchos que no responden cuando hablo de Jesucristo y otros que quieren escuchar más. Así, habrá interés de algunos y no de otros. Cuando se presenta la verdad, habrá una reacción del mundo, hermanos, y eso es lo que tenemos que entender. El mundo va a reaccionar en una forma u otra. Algunos van a aceptar y otros van a rechazar. Algunos van a querer escuchar y otros van a no querer escuchar nada, no quieren recibir, y otros van a querer recibir. ¿Cómo nosotros vamos a responder, hermanos? ¿Cómo tú vas a responder a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a responder a la palabra de Dios? Eso es importante. Cuando se proclama el nombre de Cristo, cuando predica la palabra de Dios bien claro y fuerte, cambia el mundo entero. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Va a cambiar todo. Y eso es lo que tiene que pasar. Hermanos, como en Hechos 17, versículo 6, cuando predicaron la palabra de Dios, volcaron todo el mundo fue impactado. Y eso es lo que tenemos que decir, cambia o perturbaban todo el mundo. Algunos por el positivo, otros negativo. Cuando Jesús entró en el templo, volcó las mesas y ya había un impacto. Cuando Moisés regresó a Egipto, había un impacto. Cuando Samson puso sus manos a los pillares, fue un impacto profundo y grande. Y eso tenemos que entender. Y como nosotros estamos impactando al mundo, estamos cambiando al mundo, podemos hacerlo predicando la palabra de Dios. Cuando algunos no enseñan la palabra de Dios, hay que recordar, hay que responder, cuando algunos nos enseñan la palabra de Dios, hay que responder. Primero necesitamos aprender la palabra de Dios. Así debemos responder aprendiendo la palabra de Dios. Ahí como habla en Salmo 119, 17. Y vamos a aprenderlo, hay que aprenderlo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a aprenderlo. Hermanos, cuando aprendes la palabra de Dios, te vas a conocerle mejor. Cuando conoces la palabra de Dios, te vas a obedecerle mejor. Pero cuando no obedecemos la palabra de Dios, eso quiere decir que no lo conocemos como debemos conocer. Y eso quiere decir que no lo hemos aprendido. Y eso entonces hay que aprender para conocer, para obedecer. Es paso por paso. Y eso tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay que obedecer y aplicarlo a nuestras vidas. Y si no hemos aprendido, no podemos aplicarlo a nuestras vidas. Necesitamos buscar la palabra de Dios, hermanos. Eso que desear conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es como habla de eso en el libro de Proverbios. Hay muchos que dicen eso, que hay que buscar como un oro fino o como miel. Tiene que desearlo con todo el corazón, es buscándolo, o escogiéndolo como la verdad, diciendo, eso es la verdad y eso no. Y eso es elegir o escoger como la verdad. Y eso como habla en ese Salmo 119 y 173. Tu mano pronta para
porque tus mandamientos he escogido. Pronto te vas a ayudarme. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Debemos recordar la palabra de Dios. Así debemos responder recordando, no olvidando la palabra de Dios. El versículo 119, versículo 16. No me olvidaré de tu palabra. Voy a recordar. Me acordó de Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer, recordarlo. Otra respuesta, otra forma de responder es, debemos volvernos hacia la palabra de Dios. No alejarnos de la palabra de Dios. Debemos acercarlo, debemos regresar a la palabra de Dios, a la verdad, al camino de Dios. De otra forma, respondiendo a la palabra de Dios, necesitamos cantar, alabar su nombre. Eso debe salir de nosotros, este gozo y alegría. Y eso es lo que tenemos que entender. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Debemos guardarlo. Y eso tenemos que entender. También, uno más. En una respuesta más a la palabra de Dios, cuando alguien nos enseña, cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, debemos compartirlo con otros, debemos avisarles de la esperanza que hemos tenido. Y eso es lo que, así como debemos responder, hermanos. Cuando se presenta la palabra de Dios, habrá quienes se opondrán a la enseñanza, hermanos, a la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos harán todo lo posible para poner obstáculos en nuestras vidas, unas distracciones e interrupciones. Va a causar confusión, va a bloquear, va a hacer obstáculo y por todo lado va a ir buscando. Hasta Satanás atacó a la palabra de Dios en el jardín de Edén. No, y eso es su forma de sembrar la duda en la palabra de Dios, que es la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Es la verdad, la palabra de Dios, pero Satanás quiere sembrar esta duda, quiere causar que nosotros olvidamos o no creamos en la palabra de Dios. Hizo igual con Jesucristo, intentó hacerle dudar de Dios y de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Había ataques hasta que quemaron Biblias. No solamente Satanás, pero él utilizó personas para quemar Biblias de toda la historia. En el año 300 después de la muerte de Cristo, el emperador romano ordenó a quemar miles y miles de Biblias para destruirlos. En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania quemaron Biblias. Ahí al otro año, en Oregon, quemaron Biblias. Así es la forma para rechazar la verdad. Y así el ataque viene de todos lados y tenemos que estar atentos. Pero la palabra de Dios va a seguir, aunque el mundo trate de destruirlo, atacarlo y borrarlo. No, jamás puede serlo, porque para siempre es la palabra de Dios. Permanece tu palabra en los cielos, como dice en Salmo 119, 89. Y también en 1 Pedro 1, 29, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y aun en los ataques viene, tenemos que recordar que nunca va a terminarlo. No importa qué dice el mundo o Satanás, la palabra de Dios es la verdad, es seguro y es la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender. No importa cómo uno responde a la palabra de Dios, cómo el mundo responde, cómo nosotros respondemos. La palabra de Dios es la verdad, es segura y uno puede confiar en ella, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Pero muchos no hacen. Y eso, ellos más bien, el mundo quiere cambiarlo, como dice en Romanos 1, 23 y 25, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de un ave. Y otra sigue adelante, y versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira. Y eso es lo que tenemos que entender. El mundo quiere cambiar, transformar y reducirlo. Pero hermanos, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos de Dios o de la palabra de Dios? ¿Vivimos como es la verdad? Portamos como ahí podemos confiar en la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que recordar. Dios es la verdad y eso es seguro. Debemos creerlo y eso es lo que Él sabe todo. Cuando miramos a Dios, entendemos quién es Él. Yo estaba leyendo otro viernes en Salmo 145, en versículo 8, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en su misericordia. Versículo 9, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas las obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos les bendigan. La gloria de tu reino digan, hablan de tu poder. Así debemos hablar de su poder, que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amor, Él tiene compasión. Sostiene, versículo 14, sostiene Jehová a todos los que creen y levanta a todos los que oprimidos. Y así es Él que nos va a levantar, y es Él que nos va a sostener, y en eso debemos creer, y así debemos responder con confianza. Más bien, hermanos, el Espíritu Santo nos va a ayudar, va a utilizar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida, de lo que está pasando, de la enseñanza, Él utilizará la palabra de Dios para hacer grandes cosas en nuestras vidas, en las vidas alrededor de nosotros. Eso tenemos que hacer. Él trabajará y nos permitirá estar de pie, aun cuando parezca que no podemos aguantar más. No, nos va a ayudar a quedarnos a pie. Es como Él va a utilizar la palabra de Dios como agua cayendo del cielo sobre las plantas. De ahí las plantas van a crecer. Así Dios, el Espíritu, quiere utilizar la palabra de Dios en nuestra vida. Y también cuando el sol está brillando, todo cambia, va a ir abriendo las flores. Así pasa en nuestras vidas, va a ir abriendo con la palabra de Dios sembrado, brillándonos, lumbrándonos, como el girasol, siguiéndolo nomás. Y así debemos responder, hermanos, porque el Espíritu quiere trabajar en nosotros. El Espíritu Santo utilizará la palabra para multiplicar el fruto en nuestra vida, el fruto espiritual. Va a utilizarlo para hacerle crecer, como dice en Hechos 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y multiplicaba. ¿Y por qué? La predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermano. La palabra de Dios nos transformará. Y a la imagen del Hijo no solamente va a producir buena fruta espiritual alrededor de nosotros, en nosotros mismos. La palabra de Dios nos va a transformar por medio del Espíritu Santo, utilizándola en nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, ahí en Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros podemos quedar llenos de gozo, alegría, de paz, sintiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por cuándo? Cuando ya se habla la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando prestamos atención a la palabra de Dios. Cuando se habla la palabra de Dios, habrá una reacción, hermanos. Habrá una respuesta. Se responde. A todos va a responder cuando se habla la palabra de Dios.
cuando se escucha la palabra de Dios. Habrá enemigos de la verdad y tratarán de confundir a todos. Habrá crecimiento en la iglesia por el poder del Espíritu, utilizando la palabra de Dios. Cuando la palabra está predicada, todo va a cambiar, todo va a estar transformado y nosotros tenemos que responder. Debemos responder, hermanos, aprendiendo la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, escogiéndolo como la verdad, recordándola, no olvidándolo y volviendo a ella, no alejándonos de ella, más bien acercando a la palabra de Dios, meditando en ella y compartiéndolo con todos los demás. Así debemos responder a la palabra de Dios en nuestra vida. Hermanos, cuando se habla, va a haber una reacción en nosotros y en todos. Va a responder en una forma u otra. El enemigo va a atacar, pero tenemos que responder como debemos responder, siguiendo el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Hermanos, debemos responder aprendiendo, buscando, decidiendo obedecerlo, recordándolo y no regresando atrás, pero siguiendo adelante y compartiéndolo con todos los demás, porque el mundo necesita escuchar la verdad. Gracias, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y pedimos ahora que tú nos guíes. Otra vez oro por la hermana Brenda, que pedimos que tú le sane de este cáncer. Anima a su familia. Y pido que tú traigas a su familia a ti. Ayúdales a acercarte y confiar en ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. El próximo domingo estaremos en el campamento en Palmdale, en Hanover, Pennsylvania. Vamos a estar mandando informe de eso, pero hermanos, tenemos el próximo domingo, ya. Este domingo estamos aquí en la iglesia, miércoles vamos a estar aquí también y vamos a seguir estudiando las plagas y no hay que olvidar, el 4 de julio estaremos en el campamento, hay piscina, hay bastante sombra, cancha de fútbol. Invita que vengan sus conocidos para que disfruten el día, el feriado, ¿ya? Dios les bendiga y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hasta luego.